Bueno, en este ejemplo lo que vamos a hacer es hallar la tabla de verdad de esta proposición. Si ustedes se dan cuenta, en este caso están involucradas tres letras proposicionales, que son P, Q y R. Entonces, como hay tres letras, vamos a tener 8 casos diferentes. ¿Cómo son los casos? Miren, una manera de establecer los casos es la siguiente. Como hay 8 casos, ¿no es cierto? Entonces, si 8 lo divido por 2, me da 4. Entonces vamos a colocar 4 letras B para P y 4 Fs para considerar las opciones de P. Ahora, acá teníamos 4. Si yo divido estas 4 opciones entre 2, me da 2. Entonces, para Q vamos a cambiar cada dos líneas. Entonces, las primeras 2 líneas van a ser B, las siguientes 2 líneas van a ser F, las siguientes 2 líneas van a ser B, las siguientes 2 líneas van a ser F. Ahora, 2 dividido 2 da 1, entonces el R lo vamos a cambiar cada línea. Entonces va a ser B, F, B, F, B, F, B, F. Ahí estarían las 8 opciones. En general, el número de opciones distintas se tiene que es 2 a la número de letras proposicionales. En este caso, pues teníamos 3, 2 a la 3 es 8. Entonces, eso serían todas las opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente construir la tabla de verdad de esta proposición por pedacitos. Vamos haciendo una a una las cosas que van formando la proposición completa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en principio acá aparece un no P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la tabla de no P. Entonces, nosotros tenemos aquí las posibilidades para P y sabemos que la negación invierte el valor de verdad. Entonces lo que va a pasar es que cuando esto era verdadero, acá se vuelve falso, verdadero acá se vuelve falso, verdadero se vuelve falso, verdadero se vuelve falso, falso se vuelve verdadero, falso se vuelve verdadero, falso se vuelve verdadero y falso se vuelve verdadero. Esos serían los valores de verdad para no P. Bueno, ahora continuamos. Pero fíjense que el no P viene acompañado del IQ. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son los valores de verdad de no P y Q. Entonces los valores de verdad de no P y Q van a ser los siguientes. En este caso nosotros vamos a tener en cuenta a esta columna, que es la que tiene no P, y esta columna que tiene Q. Solamente vamos a ver estas. Y vamos a recordar que cuando nosotros enlazamos con la conectiva I, solamente se es cierto si ambas proposiciones involucradas son verdaderas. Entonces, es decir, en este caso, en una fila donde ambas proposiciones sean verdaderas, esta cosa va a ser verdadera, esta proposición. En los demás casos va a ser falsa. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que acá, mirando solo estas dos columnas, verdadero, falso, esto me da falso, verdadero, falso me da falso, 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 pues me da falso, falso, falso me da falso, verdadero, verdadero me da verdadero, vuelvo, repito, con el I solo es verdadero si ambas son verdaderas, verdadero, verdadero es verdadero, falso, verdadero es falso, falso, verdadero es falso. Entonces ya tendríamos en este caso los valores de verdad para esa proposición chiquita, para esa proposición no P y Q. Ahora, por otro lado, fíjense que acá hay un Q o no R. Entonces acá como hay un no R, vamos a tener que establecer también los valores de verdad para no R. Entonces, hallemos los valores de verdad no R. Entonces, no R invierte los valores de verdad de R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando era verdadero, acá se vuelve falso. Cuando era falso se vuelve verdadero. Cuando es verdadero se vuelve falso. Falso se vuelve verdadero. Verdadero se vuelve falso. Falso se vuelve verdadero. Verdadero se vuelve falso. Y falso se vuelve verdadero. Invertimos los valores de verdad. Pero si ustedes se dan cuenta, el no Q está asociado a el no R, perdón, está asociado al Q con la conectiva O. Entonces, en este caso, ahora vamos a hacer los valores de verdad para este pedacito. Entonces, si se dan cuenta, voy construyendo la proposición trabajando por pedacitos. Entonces, ahora vamos a ver Q o no R. Entonces, en este caso, las columnas que vamos a tener en cuenta, es la columna de Q
y la columna de no R, que son las proposiciones que estarían involucradas en este caso. Y recordamos que con la conectiva O, que cuando enlazamos con la conectiva O, solo se es falso si ambas son falsas, de resto siempre es verdadero. Entonces nos concentramos en estas columnas, y si hay dos falsos vamos a colocar falso, en los demás casos vamos a colocar verdadero. Entonces, si esto es verdadero o falso, esto me va a dar verdadero, 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 me da verdadero. Solamente cuando las dos columnas, las dos proposiciones son falsas, acá colocamos falsa porque estamos enlazando con O, falso, verdadero es verdadero, verdadero, falso es verdadero, verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso es falso, y verdadero, falso es verdadero. Bueno, esos serían los valores de verdad para esa proposición. Listo. Ahora, pero fíjense que esta proposición está antecedida por una negación, entonces ahora la vamos a negar. Entonces acá vamos a hacer negación de Q o no R. ¿Listo? Entonces lo que hace la negación de nuevo es invertir el valor de verdad de esta proposición, es decir, de esta. Entonces en este caso lo que me va a quedar es que cuando acá es verdadero acá es falso, cuando es verdadero acá es falso, cuando acá es falso es verdadero, cuando acá es verdadero es falso, cuando es verdadero es falso, cuando acá es verdadero es falso, cuando es falso es verdadero y cuando es verdadero es falso. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, esta proposición está enlazada con esta otra proposición mediante el bicondicional, el sí, solo sí. Entonces ahora vamos a enlazar esas dos. Bueno, entonces lo que vamos a considerar ahora es R, sí y solamente si no es cierto Q o no R. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta, es la columna de R, porque está involucrada acá, y la columna de esta negación, que es esta de acá, estas dos. Y recordamos que en el bicondicional, o ambas se cumplen o ambas no cumplen, es decir, se es verdadero solamente si las dos proposiciones involucradas son verdaderas o las dos proposiciones involucradas son falsas. Entonces, cuando es verdadero, verdadero, acá vamos a colocar verdadero. Cuando es falso, falso, vamos a colocar falso. Y en cualquier otro caso, verdadero, falso, falso, verdadero, colocamos falso. Entonces acá, verdadero, falso, vamos a colocar falso, porque estamos enlazando con sí, solo sí. Falso, falso, es verdadero, porque el sí, solo sí es verdadero, sí. Ambas son verdaderas o ambas son falsas. Acá, verdadero, verdadero es verdadero, porque tienen el mismo valor de verdad. Falso, falso es verdadero. Aquí, falso, verdadero, sí es falso, tienen diferente valor de verdad. Falso, falso es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Y finalmente, falso, falso es verdadero. Esos serían los valores de verdad. Revisémoslos de todas formas. En este caso da falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Mismo valor da falso. Acá da verdadero y acá da verdadero. Ahora, ya tenemos esta parte y también tenemos esta parte. Aquí está y aquí está. Entonces lo único que nos queda es conectarlo con el entonces. Eso sería lo que nos haría falta. Entonces, para tener la proposición final. Entonces enlacemos. En este caso vamos a considerar ya no P y Q. Entonces, R sí, solamente sí, no es cierto Q o no R. O bueno, o la negación de Q o no R. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, las columnas que vamos a tener en cuenta, para esto es la formada por esta proposición, que está acá, y la columna para esta proposición, que es la que está acá. Esas son las dos columnas que vamos a tener en cuenta. Entonces, estos son los valores de verdad, este de aquí y este de acá, que vamos a tener en cuenta. Y vamos a recordar que cuando nosotros enlazamos con la conectiva entonces, solamente se es falso si se promete y no se cumple. Es decir, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos, se es verdadera. Entonces, la primera proposición es la de esta columna, la segunda proposición es la de esta. Cuando acá tengo falso, falso, entonces
esto me da verdadero, porque solamente si es falso, vuelvo y repito, si prometo no cumplo, cuando es verdadero o falso. Acá, falso verdadero es verdadero, falso verdadero es verdadero, falso verdadero es verdadero, verdadero con falso, en este caso prometí y no cumplí, es falso, verdadero verdadero es verdadero, falso verdadero es verdadero, falso verdadero es verdadero. Y estos serían los valores de verdad de esta proposición.